Buenos días. Nos encontramos en un tema bastante interesante de salud. Nos encontramos con dos personas profesionales del área de la salud que nos darán a conocer sobre errores de medicación evitables en la utilización de medicamentos en el entorno. Se encuentra con nosotros el doctor Víctor Raúl Hoyos Hoyos, gerente del Hospital Padre Clemente Giraldo del municipio. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días para toda la teleaudiencia del canal TV Baus. Muy contento de estar acá con ustedes acompañándolos y esperando pues que nuestro programa les dé pautas de manejo respecto a este tema tan importante. Mi nombre es Víctor Raúl Hoyos Hoyos, soy el gerente, soy médico de formación y como dije, contento de poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros Julio César Molano, auxiliar de enfermería. Julio César, muy buenos días. Muy buenos días para todos, muy buenos días para toda la comunidad. Mi nombre es Julio César Molano, soy auxiliar de enfermería y venimos el día de hoy a aclarar algunos temitas muy importantes, pues que harán fácil el tema de no medicarnos y de tener un buen hábito con el tema de los medicamentos. Y mi nombre, Mariluz Naranjo Gallego, subgerente administrativa del Hospital Padre Clemente Giraldo. Bueno, vamos a dar inicio entonces con unas preguntas sobre medicamentos. Inicio por acá con el doctor Víctor. Doctor, ¿dónde es más costoso adquirir los medicamentos? Bueno, recordemos que el sistema de salud en Colombia ha venido adquiriendo una madurez y una estabilización desde 1993 con la emisión de la Ley 100. Uno de los rubros más costosos que se tenía dentro del plan básico de salud era precisamente los aspectos relacionados con medicamentos. Y en ellos encontrábamos medicamentos que varían mucho dependiendo de la casa productora, así tuvieran un principio activo muy similar, motivo por el cual entonces en su momento el entonces ministro de Salud dio unas directrices con el objeto de que después de un estudio muy sustentado y soportado se estabilizaran las referencias comerciales tanto por las casas productoras como por los principios activos. Y la directriz fue que los medicamentos se prescribieran en nombres genéricos, esto es, con el nombre del producto, del principio activo básicamente. Con esto prácticamente se logró estabilizar mucho esta variable, porque como dije, encontraron medicamentos con el mismo principio activos, pero que varían grandemente en una escala entre un piso del valor y un techo del valor, siendo que el medicamento tenía el mismo principio, la misma concentración. Importantísimo lo que hemos sostenido y lo que el personal médico y paramédico de nuestra institución ha señalado y ha sugerido en diferentes espacios, y es que por favor la adquisición y comercialización de estos productos los hagan a través de instituciones autorizadas para tal fin. Esto es farmacias, que pueden ser farmacias particulares o institucionales, de cajas de compensación o de empresas o almacenes de grandes superficies. Hay muchos en nuestra sociedad, sin entrar a detallar, pero sí, básicamente en estas instituciones se tienen que cumplir los requisitos que están de obligatorio cumplimiento y que son vigilados por instancias de vigilancia y control. Para nuestro caso, en nuestro departamento de Antioquia, lo hace la Secretaría Seccional de Salud a través de los funcionarios de vigilancia y control, como son los de saneamiento. Entonces, fundamental entonces que no nos preocupemos tanto por el precio, pero que busquemos sitios de muy buena calidad y en los cuales podamos tener toda la confianza al adquirir estos medicamentos. Voy a hacer una pregunta para los dos profesionales que nos acompañan. Esta pregunta primero para Julio César y luego sigue el doctor Víctor. Julio César, ¿un auxiliar de enfermería puede recomendar X o Y medicamento a un paciente? Doctora Mariluz, y para toda la comunidad, obviamente pues la gente de pronto piensa en
yo pregunto a alguien de la salud si puedo tomar algún medicamento para la gripa o porque tengo alguna infección, y la respuesta es no. El único encargado o que tiene la capacidad de pronto decir qué medicamento podemos tomar para nuestra enfermedad es un médico, y debemos hacerlo en un lugar adecuado, que sería en este caso nuestro hospital. Pueden acercarse al servicio de urgencias o por consulta externa para que estos medicamentos sean ordenados directamente por un especialista o por el médico general. Muchas gracias por esa ilustración tan importante, porque a veces caemos como en ese error por desespero, por mitigar un dolor, no vamos al origen donde el profesional que realmente nos puede ayudar. Doctor Víctor, sobre automedicación, ¿cuál es como su concepto como médico y qué riesgos tiene para la salud de una persona que lo haga? Gracias, Marilu. Bueno, ¿qué es la automedicación? La automedicación no se circunscribe única y exclusivamente a que, como el prefijo lo dice, auto, de ser uno mismo, sino que implica también cuando algún familiar, algún conocido o alguna persona que no tiene la formación, como bien lo decía Julio César ahorita, sugiere algún tipo de medicamentos. El único que está autorizado jurídica y legalmente y desde el punto de vista ética y profesional es el personal médico y algunos, profesiones, porque el odontólogo también prescribe medicamentos. En nuestra formación tenemos unas materias que llaman la farmacología y la fisiología, en las cuales estudiamos un montón de interacciones de nuestro cuerpo con algún tipo de sustancias externas, como en el caso de los medicamentos, y de todas maneras existe una gran cantidad de efectos secundarios en una escala de mayor a menor y de una afectación, digamos, leve hasta unas muy dramáticas que puede ser incluso hasta la muerte, que es fundamental que la conozcamos, y que hay personas que, porque como nunca han estado en contacto con algún tipo de principio activo de medicamento, pues no han desarrollado un efecto secundario de nuevo, y es posible, que en un primer contacto que tenga con el medicamento, que no todos consumimos medicamentos los mismos, tengamos algún efecto grande y delicado. Por lo tanto, la restricción en el uso y en la prescripción. Hay muchos tipos de limitantes que la comunidad en sí tiene que tener en cuenta. Recordemos que los medicamentos vienen en diferentes presentaciones, cápsulas, pastillas, tabletas, suspensiones, cremas, infusiones, inyectables, en ampollas, en parches subdérmicos o epidérmicos, y que es fundamental entonces que todas estas situaciones que puedan alterar la fisiología y la reacción del medicamento con nuestro cuerpo lo tengamos presente a la hora de solicitar o prescribir un medicamento. Igualmente, la dosis es fundamental también, porque una sobredosis puede acarrearnos también unos efectos graves, o incluso unas dosis bajas pueden hacer que desarrollemos resistencia en el caso de los antibióticos, o que no tengan un efecto deseable. Por lo tanto, el único autorizado para prescribir medicamentos es el personal médico formado profesionalmente y el personal de odontología, los odontólogos. Muchas gracias, Mariluz. Gracias, doctor. Julio César, otra pregunta que me parece bien importante sobre la prescripción de medicamentos y también la importancia de estar como revisando cuando tenemos un medicamento para suministrarlo a un familiar o para uno mismo, mirar el tema de fechas de vencimiento, como la temperatura adecuada. Quisiera que nos ilustrara un poquito sobre esa parte. Claro que sí, mira, en el tema de prescripción de medicamentos, recordemos que, como le decía el doctor Víctor, debe ser una orden generada por un médico o un especialista, el cual nos va a determinar, primero, la dosis correcta, la vía de administración en la que debemos consumir o aplicar el medicamento, ya que si no la tenemos en físico
o no tenemos conocimiento de esta prescripción, pues de pronto compremos el medicamento en la droguería, pero no sepamos por qué vía administrarlo y esto nos va a generar un evento adverso. Revisamos también en el tema de que en casita tenemos de pronto la pastica que compramos hace 2 meses o un poco más de tiempo atrás. El tema de la fecha de vencimiento es muy importante estarla revisando antes de administrar el medicamento de pronto al familiar o a los niños, sobre todo en tema de refrigeración. Recordemos que hay algunos medicamentos como lo es la insulina que deben tener una temperatura adecuada y la recomendación es mantenerla en la parte baja de la nevera, pues para poder mantener una temperatura adecuada y evitar que el medicamento se nos pueda pues dañar. Recordemos también en el tema de niños, es muy importante la prescripción médica. No nos guiemos mucho por el tema de las edades, porque recordemos que hay unos niños de 2 años que de pronto están bajos de peso y el tema del medicamento pues no va a ser la misma cantidad de un niño de 2 años que esté en nuestra, digámoslo como en el peso adecuado. Entonces es muy importante siempre revisar con el médico nuestra prescripción médica y revisar siempre esta para asimismo poder hacer la administración del medicamento. Muchas gracias. Doctor Víctor, sobre las vías de suministro. A ver, me parece muy importante lo que me dijo Julio César, y antes de pasar a las vías de suministro quería reforzar un poquitico sobre la prescripción nuevamente, porque es importante entonces que sea el especialista o la persona formada con la suficiente experticia para prescribir los medicamentos, tanto la vía de utilización, la presentación y la concentración, porque básicamente los medicamentos tienen los efectos de acuerdo al peso corporal, y bien lo decía Julio César, así como hay personas que puedan tener un poquitico de peso elevado, pues la idea es calcular, dependiendo del peso de la persona, la cantidad de miligramos, que de esta manera es que se prescriben, miligramos por kilogramo de peso, y todos tenemos constituciones variables. Luego entonces la dosificación no la define la edad, la define básicamente el peso importante, y con base en esto obviamente en todos los medicamentos tienen las presentaciones, y en las presentaciones vienen las concentraciones. De igual manera en la carátula del medicamento, en todos, porque es obligatorio, debe de aparecer una información como son la fecha de producción, la fecha de vencimiento, el precio, que es fundamental que también debe aparecer, es una norma que se debe mantener y exigir, de tal manera que podamos tener nosotros claridad en cuánto nos va a costar un medicamento, y de esta manera no dar forma de que se exagere en el precio. De igual manera las condiciones físicas de presentación, porque los medicamentos tienen que tener unas condiciones de almacenamiento, ya sea a temperatura ambiente, a temperatura por debajo del ambiente, en medio refrigerado y en unos medios, digamos, donde no haya mucha humedad, de tal manera que el medicamento no se naturalice y no se afecte por la humedad o por la aparición de hongos. Las vías de administración, ya con el tema específicamente que plantea Mariluz, pues sí, tenemos varias vías. La vía más común es la vía oral, o la que consumimos el medicamento tomado. En estos básicamente utilizamos medicamentos como son las tabletas, las cápsulas, las suspensiones, los jarabes y algunas sustancias de presentación en ampolletas bebibles que pueden ser utilizadas últimamente, pues muy utilizadas también en la parte estética. Por la vía parenteral, entonces entendemos la vía intramuscular, intravenosa y subdérmica. En la vía superficial, entonces los que son sobre la epidermis, sobre la piel, las cremas y lociones. En la vía subdérmica normalmente son inyectadas y utilizamos algunas sustancias como principios hormonales, el caso de los anticonceptivos hormonales a través de una inyeccióncita suministrada por personal especializado. Y la vía intrarrectal, la vía para algún tipo de patologías como son las hemorroides, utilizamos unos supositorios antihemorroidales. También utilizamos la vía sublingual.
Los medicamentos también tienen la posibilidad de utilizarse también por vía nasal, intranasal, como son las gotas o conjuntival, las gotas y los puff, los aerosoles. Estarían pues prácticamente las vías de utilización de medicamentos. Así las vías en alguna oportunidad parezcan muy inocuas, debemos tener en cuenta que hay efectos secundarios. Y estos efectos secundarios entonces tienen afectaciones de diferentes sitios o sistemas, que sería uno de los temitas que también tenemos que entrar a mirar para dar unas sugerencias oportunas que todos deben tener en cuenta a la hora de estar consumiendo un tipo de medicamento de prescripción por el personal autorizado y formado para tal efecto, para tal situación. Bueno, muchas gracias, doctor. Julio César, ¿qué diferencia hay entre medicamentos genéricos y los que son de marca? Que uno a veces escucha mucho en el común, en la calle, sobre estas dos fuentes, por decirlo así, para conseguirlos. Bueno, doctora Mariluz, pues en realidad el tema del medicamento genérico, hablamos de un nombre el cual tiene el componente pues de este dicho medicamento. Ponemos en ejemplo de pronto el acetaminofén, que normalmente como conocemos, pero también las casas comerciales han producido de pronto por tema de marketing el pues el Advil o una marca para que sea mayor comercializado, y de esta manera pues la gente de pronto se confunde en que tiene que comprarlo el más caro o irse por esta marca, sin tener en cuenta que va a tener el mismo efecto si se tomara de pronto el genérico o el comercial. Muchas gracias, doctor. Sobre los efectos secundarios, ¿cómo se harían presentes en el cuerpo? Bueno, los efectos secundarios son muchos y una de las situaciones importantes que tenemos que tener en cuenta, pues ya lo planteamos ahorita, era el suministro dependiendo de la concentración del medicamento y del peso corporal, porque una dosis alta o una dosis baja va a generar de alguna manera algún efecto secundario. Si es dosis alta puede generar una intoxicación o algunos efectos contraproducentes, y si es una dosis baja pues obviamente lo que va a producir es una baja respuesta o una no respuesta al medicamento frente a lo que se espera. Los medicamentos son de varias categorías y los más comunes que utilizamos a nivel general entonces son los antibióticos, con los que tenemos que tener mucho cuidado, los antihipertensivos, los que utilizamos para enfermedades crónicas como el azúcar, bien lo decía ahorita Julio César, la insulina o los hipoglicemiantes orales, para enfermedades metabólicas también como la dislipidemia, los antiinflamatorios, los analgésicos y los antipiréticos, y los antigripales, digámoslo así, que generalmente vienen con varias concentraciones de principios diferentes. Entonces, dependiendo de la naturaleza del producto, pues vamos a encontrar una serie de efectos secundarios que los podemos entonces ubicar dependiendo del sistema afectado. Por ejemplo, a nivel local, ¿qué podemos encontrar a nivel local? Si el medicamento que te van a suministrar es inyectado, ya sea vía intravenosa o vía intramuscular, entonces te puede presentar o un hematoma o un equimosis, que es un moradito, que es secundaria a un trauma que no es voluntario, pero ocurre. Hay personas que tienen las venas un poquitico más delicadas que otras, y cualquier trauma mínimo puede generar o el hematoma o la equimosis. Un absceso, de pronto por falta de un poquitico de asepsia, limpieza pues sobre el área de la piel, y cuidado obviamente de la mano superior al suministro intravenoso o intramuscular o subdérmico. Y a nivel local podemos encontrar otros efectos de medicamentos, sobre todo por los medicamentos tópicos, como son las lociones, las cremas y los geles, y los aerosoles, como eritema. El eritema es un colorado que normalmente genera un brote, una plaquita sobrelevantada que puede generar prurito, rasquiña.
descamación, otros que pueden generar manchas o quemazones. Esto a nivel local, o sea, sobre el área donde se suministra el medicamento. De igual manera, a nivel sistémico, o sea, a nivel de los diferentes sistemas, los catalogamos dependiendo del tipo de sistema afectado. En el sistema nervioso central podemos encontrar dolores de cabeza o cefaleas que llamamos los médicos, vértigos y mareos, vómitos, temblores o fasciculaciones, confusión mental, el coma y hasta la muerte. A nivel psiquiátrico hay algunos medicamentos que pueden tener afectaciones con las personas y que pueden generar inestabilidad emocional como efecto secundario por digamos, la idiosincrasia propia de la persona frente a este tipo de medicamentos. A nivel digestivo podemos encontrar diarrea, vómito, hemorragias del tracto digestivo y algunas afectaciones como gastritis, colitis, proctitis, la colitis, la inflamación del colon, la enteritis, inflamación del intestino, la colitis, inflamación del colon. A nivel digestivo también salivadera o sequedad bucal. A nivel cardiovascular podemos encontrar aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia cardíaca, baja de la presión o aumento de la presión, trombosis o hemorragias. En piel podemos encontrar brotes generalizados que llamamos exantemas. Uno de ellos es el Steven Johnson, que es un brote generalizado grave que algunas veces afecta incluso riñón y que es una de las presentaciones alérgicas y de hipersensibilidad más dramáticas que hay. A nivel respiratorio, pues taquipnea, polipnea, dificultad para respirar. A nivel metabólico podemos encontrar entonces hipoglicemias y hiperglicemias, trastornos hormonales como el caso de algún consumo de medicamentos hormonales que también conocemos, el caso famoso de los esteroides que pueden generar afectaciones de las hormonas de la adrenocorticoides, y la interacción con otros tipos de medicamentos, que es importante que sepamos que los medicamentos entre ellos mismos pueden tener efectos que los disminuyen, los potencializan, y aquellos que pueden generar afectaciones sobre enfermedades preestablecidas o comorbilidades. Todo esto sería un resumen grande de todo ese tipo de afectaciones que podemos que pueden presentar en el consumo de los medicamentos de muy común uso dentro de nuestros hogares. Gracias, doctor. Una pregunta que quizás es un poco relativa, pero que uno también escucha en la comunidad, y es sobre cuánto tiempo aproximadamente puede decir uno, bueno, el medicamento que me mandó el médico me está sirviendo. A veces uno también escucha en el común así de las personas que las inyecciones tienen un efecto como más pronto que una pastilla o que otro tipo de medicamento. Bueno, como le dijimos ahorita, lo más importante en esto es que la prescripción del medicamento lo haga una persona formada para el efecto, ¿cierto? O para esta función. Y debe ser el médico o el especialista, básicamente. El tiempo, precisamente, es una de las condicionantes que uno debe manejar como persona formada, como profesional, y depende de la naturaleza pues, propia de la enfermedad. Hay enfermedades que son crónicas, que no se curan, pero se controlan. Y es lo que digamos ahorita, las enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades sistémicas como la hipertensión, la misma lipidemia, el hiper o el hipotiroidismo, que son trastornos hormonales y que este tratamiento debe ser de por vida y con la supervisión médica, porque recordemos que nuestros cuerpos pues producen en condiciones normales unas concentraciones digamos entre comillas basales o normales, las cuales van a ser monitorizadas de manera regular por el médico, de tal manera que con el suministro de medicamentos, sobre todo en las afectaciones hormonales o en la situación de hipertensión, buscamos llevarlos a unas cifras lo más cerquita a lo normal, si no es lo normal. Y entonces la suspensión de estos medicamentos puede generar lo que llaman el efecto rebote y aumentar entonces en un momento determinado
la sintomatología, ya sea por su trastorno hormonal, o sea, si suspendo el hipoglicemiante, entonces me va a aumentar la glicemia, si suspendo el antihipertensivo, se me va a aumentar la presión. Y en el caso de los antibióticos antiinflamatorios, pues dependiendo, digamos, de la enfermedad de base. Hay enfermedades crónicas como la osteoartrosis degenerativa, que causa dolor e inflamación en las articulaciones. Entonces el tratamiento tiene unas características muy particularizadas, con antiinflamatorios que tengan los mínimos efectos secundarios sobre diferentes órganos blancos, y que sean rotados de tal manera que el cuerpo no se acostumbre a estos medicamentos. Y en el caso de los antibióticos, buscamos de alguna manera que el antibiótico se haga dependiendo del tipo de enfermedades. O sea, las infecciones respiratorias tienen un tipo de antibióticos, las infecciones digestivas tienen otros, las infecciones de piel tienen otros, y de acuerdo a esto entonces se manejan. En términos generales, los antibióticos se manejan entre 8 a 10 días, los antiinflamatorios también los manejamos entre 5 a 10 días en los problemas agudos, pero en los problemas crónicos tenemos otro enfoque diferente. Recordemos que los efectos secundarios son muy variables dependiendo de cada uno de nosotros, y también le insistimos sobre la concentración que se debe garantizar dependiendo del peso corporal del paciente. O sea, vamos a necesitar más cantidad de medicamento una persona alta y robusta que una persona delgada y bajita, básicamente. Muchas gracias a los dos profesionales por este tema tan ilustrativo y tan importante para tener en cuenta. No sé si de pronto tienen algo más para agregar, algo que consideren así como importante y que esté relacionado con el tema del día de hoy. Bueno, algo que se presenta muy comúnmente en nuestra comunidad y que lo hacemos más por desconocimiento que por mala fe o mala voluntad, y es el descarte de los medicamentos. ¿Qué hacer cuando ya el medicamento no lo vamos a utilizar más, porque nos quedaron unos poquitos, porque de pronto el tiempo y la cantidad de medicamentos que me dieron superó, entonces y me quedó un resto? Entonces lo ideal no es ni entregarlo para el consumo por fuera de la casa, porque anteriormente encontramos una práctica muy frecuente que incluso cambiaban trastes, vajillas, utensilios para la casa, para la cocina, por medicamentos empezados a utilizar, lo que generaba un comercio irregular, y exponernos a riesgos que algunos medicamentos que ya estaban vencidos eran nuevamente contramarcados y vueltos nuevamente a salida de circulación, o el desechar estos medicamentos a través de los ductos del agua, o sea, los desechos de residuos por el baño, los sanitarios o los lavamanos, lo que hace que de alguna manera contaminemos las fuentes de aguas. Recordemos que tenemos que tener una actitud responsable frente al medio ambiente, y que los antibióticos y los antiinflamatorios pueden tener efectos muy diferentes en los diferentes seres vivos, y algunos dramáticos. El caso, pongamos un ejemplo, el diclofenaco en la India, tiempo atrás se encontró que tuvo una afectación muy grande sobre el grupo de los buitres, que eran unos aves carroñeras, que tienen su papel dentro del medio ambiente en la limpieza de los animales muertos, y se encontró que en el uso de algunos animales, específicamente digamos las vacas y otro tipo de animales, se ha utilizado diclofenaco, y el diclofenaco de alguna manera afectó la población de buitres a una manera dramática, generando una crisis, digamos, sanitaria. Entonces, sustancias tan inocuas aparentemente como esta pueden conllevar a una afectación grave del medio ambiente. Entonces, cuando vertemos por los ductos del agua o el sanitario esta agua, van hacia las escurrentías de agua y van a quebradas mayores, donde encontramos animalitos como los sapos, los batracios, salamandras, lagartijas, peces y cualquier cantidad, cangrejitos, cualquier tipo de artrópodos y animales silvestres que accidentalmente pueden consumir estos medicamentos, y sin darnos cuenta lo estamos afectando y acabando con ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos medicamentos? Estos medicamentos hay que recogerlos y desecharlos rápidamente a través de la empresa de servicios públicos, separándolos
por aparte de las basuras normales, porque lo ideal tampoco es echarlas con los residuos sólidos, sino hacer el proceso de separación, de tal manera que en la empresa de servicios públicos podamos desarrollar campañas conjuntamente con la Dirección Local de Salud y con el hospital para que entreguemos estos tipos de medicamentos que sobran a instituciones que tienen toda la capacidad científica y formativa para hacer la desnaturalización química o física. Y evitamos también entonces el guardar estos recipientes rotulados con medicamentos, porque hemos encontrado en nuestra práctica médica, no muy frecuente afortunadamente, pero sí hemos visto que algunos padres de familia reempacan algún tipo de sustancias en estos recipientes y se puede presentar confusiones y de una manera accidental, creyendo que le está dando un medicamento, están desuministrando una sustancia que puede ser corrosiva como el límpido o un pesticida, un cucarachicida, intoxicando a los niños. Entonces es fundamental que esto lo desechemos de una manera muy técnica y con asesoría y como le dije, siguiendo unos principios de tal manera que minimicemos la generación de riesgos adicionales tanto para nuestra familia como para la comunidad del medio ambiente. Gracias, doctor. No sé, Julio César, si de pronto tiene algo más para agregar. No, creo que pues importante el tema entonces de no automedicarnos, el tema de que debemos dirigirnos es a un especialista, a un médico para poder tener una prescripción médica y pues nada, tener muy presente que primero está nuestra salud antes que de pronto ir a que alguien adicional nos medique. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias para los dos profesionales que nos acompañaron y también a Baos TV por permitir este espacio del hospital. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra querida audiencia y esperamos continuar desarrollando programas similares que nos den unas pautas de comportamiento frente a situaciones tan sencillas como esta, pero que de alguna manera pueden generar afectaciones muy delicadas. Muy feliz día.